Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda charla de nuestro ciclo de charlas y capacitaciones de Alumni Association Talks. En esta instancia, estamos con Marco Bravo, que Bravo. nos, ¡eh! que nos va a hacer una presentación bien interesante, sobre todo para quienes no quieren trabajar en colegio, no quieren, no pueden, no encuentran trabajo. Usted sabe cómo funciona esto. Pero antes que eso, quisiera invitarles a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook, que es donde más publicamos. Se vienen cositas, se viene el lanzamiento, bueno, cuando ustedes vean esto probablemente ya se lanzó, pero para los que están presentes, se viene el lanzamiento de nuestro primer podcast, Life After Usage, que se lanza mañana. Sí, se lanza mañana, 10 de mayo, para que lo escuchen en Spotify o lo vean en YouTube. Em, También se viene nuestra newsletter, en donde van a tener como la información de nuestras futuras charlas y también un poco de los proyectos que han ido saliendo. Y al mismo tiempo quisiera dar la invitación a que se sumen a los proyectos, que si tienen algún proyecto en mente o cualquier cosa que quieran aportar a Alumni Association, las puertas están abiertas para todo quien quiera participar. Y sin decir más, Marco, el Muchas micrófono es gracias. suyo. Muchas gracias. Gracias por la iniciativa. Gracias por aceptar la propuesta que yo les di. Y bueno, sin más que decir, partamos nomás. Bueno, la presentación está en inglés. Yo tenía muchas ganas de hacer la presentación 100% en inglés, pero en este momento estoy un poquito como estresado por la pega. Como les decía, en algún momento he estado haciendo de todo. Entonces, los textos van a estar en inglés, pero el ejercicio quiero que lo hagamos en español por hoy día. Entonces, bueno, el título principal de la presentación es Beyond School, pero básicamente, como decías tú, Yamir, es el ejercicio de ir más allá de la escuela, y hay un porqué detrás de esto. Entonces, el concepto en un principio era Teaching English in Higher Education, y le agregué algo más, ¿cierto? Le agregué and other contexts, porque no es solamente Higher Education donde yo me he desenvuelto. Entonces, con esta presentación lo que pretendo es como ayudar un poquito a aquellos profesores que están como encapsulados en el sistema educativo escolar, ¿ya? Entonces, bueno, para hoy día íbamos a hacer este icebreaker, que no los vamos a saltar solamente porque hay poquitos espectadores. Y bueno, la razón principal de esta presentación, se las voy a explicar más ratito, es decir, qué es lo que gatilló lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a hacer una pequeña discusión más adelante de qué se trata hacer clases en colegio. Aquí tenemos un par de profesores que ya están en colegio, y me gustaría que pudiéramos discutir algunos temas. Y finalmente, de qué se trata enseñar en educación superior y en otros contextos, ¿cierto? Y ahí lo que les voy a contar tiene que ver con mi experiencia, ¿ya? Y bueno, más que hablar de mí mismo, ¿cierto? Lo que me interesa es mencionar algunos pros y contras que yo veo en esta experiencia que tuve, y como para poder ayudar a los futuros profesores, y que puedan tomar una decisión consciente ante el mundo laboral que los depara en el futuro. Entonces, chiquillos, lo primero es ¿por qué? ¿Cierto? Y aquí dice School Oh No. Entonces, debo ser honesto. Yo cuando entré a la carrera, yo entré con la misión de trabajar en el sistema público. Ese era mi objetivo, ¿ya? O sea, yo quiero ser profesor para devolverle la mano al sistema. Yo estudié en el sistema público y dije, ya, perfecto. Soy un hijo del sistema público, vamos de vuelta. Pero el proceso de práctica fue un poquito tortuoso y literalmente me hizo escapar del sistema. Y en mi experiencia como profesor de inglés en los distintos lugares donde he estado, he visto y he escuchado cosas que son inimaginables. Probablemente los profesores que actualmente están haciendo clase en colegio podrán estar de acuerdo con lo que voy a decir, o podrían no estarlo. Entonces, por ejemplo, me pasa que en las redes sociales, perdón, debería decir social media, no sé, se me chispoteó esa, veo constantemente profesores que dicen no encuentro trabajo,
me dieron 10 horitas en este colegio, me dieron 5 horitas en este otro colegio, estoy en 3 colegios distintos. También he visto cosas como mis compañeros que son más antiguos que yo, porque vengo recién entrando al sistema, me hacen bullying, me aíslan, no están las condiciones para trabajar. Los colegas son lo peor que existe en la vida, ¿cierto? Le hacen la ley del hielo a los nuevos, se roban la comida entre ellos, un montón de cosas que he ido escuchando. Otros profesionales, ¿cierto? Ven al profesor de colegio como un profesor, como un profesional arriesgado, un profesor que lo ponen en un altar en algunos casos, pero también lo terminan mirando en menos porque un profesional que gana poco a pesar de todo el esfuerzo que hace. Y bueno, mis amigos también, pues, mis amigos siempre lo primero que hacen es preguntar, o las personas que conozco, las personas que me rodean, así como, oye, ¿dónde trabajáis? No, yo trabajo en tal parte. Ah, ya, menos mal que no trabajáis en colegio. O yo trabajo en colegio, pero no sé, no me gustaría estar ahí, y así, suma y sigue. Entonces, hay un montón de aspectos negativos, y dentro de los principales aspectos negativos que yo he podido recaudar en mi experiencia es primero un montón de profes que están sin pega, que quieren trabajar, quieren estar en el sistema escolar, pero por algún motivo no pueden. Y muchos de los que están en el sistema escolar se encuentran como esta billetera, pues están como, ya, ¿y las lucas dónde están? De hecho, como dato anecdótico, en una de mis prácticas profesionales, el año 2013, salió una noticia en el Mercurio que decía que los egresados de pedagogía, recién egresados de pedagogía, estaban partiendo sus sueldos en los 500.000 pesos. Que por lo demás es muy poco, por lo menos para mí yo encuentro que es muy, 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 muy poco. Y estábamos en un desayuno en esta práctica profesional y dos profesoras que estaban a punto de jubilar, una de ellas era la profesora de inglés que era mi profe guía, y una era profe de lenguaje, dicen, oye, pero ¿en qué colegio es? Díganme en qué colegio es para ir a postular. Entonces yo pensé, chuta, ¿cuánto es lo que ganan acá? Y son personas que están a punto de jubilar. Entonces este es como el principal fenómeno que yo veo en torno a trabajar en escuela. Quizá en algunos casos no es el fenómeno, quizá de repente hay profesores que ganan muy, muy bien. ¿Ah? Yo no he visto, ¿ah? No sé ustedes, chiquillos, ¿han visto algún profesor de colegio que le vaya muy, muy bien? O sea, los que tienen a lo mejor como muchas horas, pues 44 tal vez, pero ¿a costa de qué? Claro, claro. Ahora mira, acá tengo una pregunta para todos, ¿ya? Y me gustaría que todos pudiéramos participar, ¿cierto? What is it like to teach at a school? Entonces, para liderar la discusión, tengo un par de conceptos, ¿cierto? Y estos conceptos yo les voy a dar mi percepción, por supuesto, y me gustaría que ustedes me fueran ayudando con su idea y con sus experiencias también. Por ejemplo, yo entiendo que el sueldo de los profes de colegio es bajo, ¿ya? ¿Ustedes concuerdan, no concuerdan? Sí, o sea, apartamos de que el valor hora nacional debe estar como casi en 16 lucas, ¿no? Ya. Y hay colegios que te pagan eso. Dividido en 4, Sí. ¿o no? O sea, son 4 horas, o sea, 4.000 la hora. O sea, Claro, la hora hecha, ¿cierto? Claro. Entonces, 4.000 por hora hecha, ¿cierto? Lo cual como que mejora en los colegios privados, que mejora un poco eso, o en los colegios públicos, donde cuando el profesor tiene como muchos bienios, o no sé muy bien cómo funciona eso, Claro, pero el ahí como BRP que y otras el cosas. VRP y como que se van juntando, como que en realidad uno no tiene un sueldo, sino que es como te tengo esto y se llena como de bonos como para hacerte un sueldo. Como en el Sí, caso de pues la sí. Cata, pues la Cata trabaja en Igual, municipal. sí, pero también está un poquito en este momento mal la concepción en que un colegio privado gane más uno que en uno municipal, Municipal. porque al contrario, así como un paralelo, por ejemplo, lo que yo gano por 27 horas en un privado te lo pagan por 38 o 35. Ah, claro.
Sí. Entonces los privados están pagando muy mal y ahí no tienes el VRP, no tienes la mención. Entonces, Al final el sueldo del profesor de colegio público se compone, como decía la Yamir, de bonos. O sea, si no existieran los bonos, la realidad sería igual Principalmente peor. el BRP, pues en carrera Claro. docente son como 300 lucas, ¿cachai? Y ponte tú en particular subvencionado, donde estoy yo, son como 105. Entonces igual la diferencia es de 200 lucas casi. Sí, Entonces, pues. por la misma pega, ¿cachai? Y eso, y bueno, en mi caso también lo bueno es que tenemos excelencia académica. Entonces cada 3 meses te llega un bonito extra. Pero toda esa plata lamentablemente es imponible, entonces igual se va reduciendo, ¿cachai? Es Por súper supuesto. triste. Mira, vamos al siguiente. El siguiente concepto tiene que ver con condiciones de trabajo, chiquillos. Desde lo que yo he podido ver, lo que yo he podido escuchar también de parte de algunos colegas que siguen trabajando en colegio, en algunos casos las condiciones laborales son maravillosas, ¿ya? O sea, tienen materiales, tienen tecnología, tienen un espacio decente para hacer la clase. O sea, no es como que los alumnos estén hacinados en una sala de clase, pero no es la norma. ¿Me equivoco? ¿No? no, yo trabajaba en colegios subvencionados donde en una sala tenía 48 alumnos. Ya. Donde estoy ahora hay más espacio, o sea, son menos alumnos, pero no tenemos ventanas, o sea, las ventanas están rotas. Todo ese tema como que igual pesa. Y también pesa que, por ejemplo, cuando es colegio público, hasta a veces no hay, tenemos que poner nosotros el confort para ir al baño, porque ni siquiera hay para los niños, pero no para los profes. Claro. Así Bueno, sí. entonces, bueno, lo que yo tengo entendido es que en la mayoría de los casos las condiciones de trabajo no son, en algunos casos son precarias, pero en algunos casos ni siquiera alcanzan a ser decentes, ¿ya? O cubrir las cosas, los requisitos necesarios como para que el profesor pueda hacer un trabajo acorde a las exigencias del ministerio, por último, ¿ya? De Y si, repente también ya porque está ahí. sí, no, y por ejemplo en mi caso me pasó este año que me quedaron solo 2 horas pedagógicas para planificar a 6 cursos. Y lo peor de eso es que hay que subir todo a una plataforma. Entonces, ¿en qué minuto hacía todo? Que completaba el libro digital o subía la información a la plataforma o planificaba o preparaba el material, ¿cachai? Y ahí me aumentaron 2 horas más por lo mismo, porque lo tuve que reclamar, ¿cachai? ¿Por qué tienes que Exacto. llegar como casi a mendigar que necesitas tiempo? ¿Por qué no visualizan que uno está súper mal y que el tiempo no te alcanza? Te Claro. creo, tenéis 44 horas, estás toda la semana, yo tengo 18 solamente, bueno, ahora 20, pero estaban hablando de menos de la mitad que mis colegas y te exigían siempre lo mismo. Y eso a mí me estresaba desde la pandemia, porque era como, ¿cómo quieren que revise, no sé, 400 correos, el mismo ritmo que el que tiene toda la semana para hacerlo? Yo Exacto. terminé trabajando días que nunca me los pagaron, ¿cachai? Y ahora fui estresada porque en el fondo había que cumplir. Entonces igual es fome, las condiciones de trabajo muchas veces te exigen demasiado, pero uno no recibe cosas a cambio. Como que uno se siente poco valorado y eso es súper triste igual. Claro. Ahora, hablamos como de una educación de mercado donde está todo monetarizado, ¿cierto? Exacto. Pero el colegio es una empresa hasta ahí nomás, ¿cachai? Es empresa hasta el momento en que llega el momento de pagarle a los profes, ¿cachai? Bueno, el ambiente de trabajo ya lo había mencionado, chiquillos. Yo tengo entendido que en la mayoría, bueno, a mí me pasó en la práctica, como les decía al principio, el ambiente de trabajo dista mucho de ser un ambiente agradable, en la mayoría de los casos, tengo entendido. Hay muy pocos colegios, por lo que he podido ver y escuchar, donde hay profesores que se sienten gratos en su sala de profe o en el establecimiento. Creo que he tenido suerte con eso, porque en todos los que he estado, ya sea de reemplazo trabajando, nunca he tenido problemas. O sea, Maravilloso. al contrario, es como que llego, bueno, ustedes igual me conocen, yo como que soy así como, ¡ay! Y ya le habla a todo el mundo, y si le caigo mal no me importa. ¿Cachai? Como que yo saludo a todos nomás, hola, hola. Ya si uno no es monedita de oro, pero como que trato de saludar no sé, hasta no sé, a Que la todos. Scarlett es muy simpática. Bueno, hay que serlo en este rubro, hay que serlo. No, a mí me Oye, pasó mira, una vez que tuve ah, en una de las 3 prácticas que hice,
perdón, el segundo colegio, el ambiente era tóxico, era literalmente la sala de profe era un nido de ratas. Así como que no podías confiar en nadie, tenía que estar como casi en un cuadradito, así como de uno por uno, porque no podía hacer mucho, como no me podía mover, todas las profes, porque era un colegio básica, todas las profes me andaban como casi vigilando, entonces era una weá muy incómoda, perdón, pero era como muy incómodo. Entonces y aparte de eso me terminaron echando por, según ellos, falta de profesionalismo, que era una excusa para decir que te echaron por ser gay, pero... Ya. Es parte de lo que pasa en los colegios. Hay cosas que son irrisorias. A mí en mi segunda práctica me llamaron la atención por sentar a los estudiantes en el suelo. Y el argumento fue, yo sé que usted, y esta fue la inspectora general, el argumento fue, yo sé que usted viene fresquito, nuevito de la universidad y viene con metodologías nuevas, viene con ganas, con energía, pero este es un colegio normalista. Y aquí se siguen las normas, se respeta la organización, el respeto por el profesor y un montón de cosas más. Entonces, eso que usted hizo no lo puede hacer. Y me va a creer que esa fue la única clase de inglés que ese curso habló inglés. En toda la enseñanza básica que tuve, porque era un octavo básico. Y yo los tenía hablando inglés, ¿cachai? Y me retaron por eso, me retaron por haberlos sentado en el suelo, porque era desorden. Y tú hubieses visto esa clase, o sea, estaban los niños ahí sentados en el suelo, yo estaba sentado arriba de la mesa del profesor, y era maravilloso porque los niños estaban hablando inglés. Estábamos hablando, es así como, hello, my name is, ¿cachai? Cosas muy sencillas, pero estaban hablando, y nunca lo habían hecho. Siguiente punto, chiquillos, los estudiantes. El estudiante de colegio, hay de todo. Hay cabros que quieren aprender, cabros que no, chicos que vienen con muy mal, no sé, mal hábitos de estudio, entonces, a pesar de que los contenidos del ministerio están desarrollados de manera progresiva, quizás no de la mejor manera posible, uno tiene que terminar enseñando el verbo to be hasta cuarto medio. Entonces, es súper difícil el panorama, es súper difícil avanzar desde lo que No, yo y conozco. esos audios son pero unos horrorosos que ni uno, de repente a mí me cuesta entender, ¿cachai? Y es como, tengo un problema, ¿cachai? ¿Cómo no voy a entender? Y complejo porque el nivel no está, po. Por ejemplo, acá donde estoy yo empiezan de tercero, entonces hay muchas cosas que se tenían que haber visto antes que van retrasando. Y porque igual tenéis poco tiempo después de una pandemia en el que tenéis clases con suerte de media hora entre que se conectaban, que la de excusa, era terrible. Y aún así, yo no sé cómo lo logré, me sorprendo, pero fui la única asignatura que en la prueba de diagnóstico tuvo sobre 80 en todos los cursos de logro. Wow, maravilloso. ¿Cachai? Y tenía menos horas que todo el mundo, entonces todos decían, no, y no sé qué, así como bacán, pero ha costado, ¿cachai? Ha costado lágrimas, Sí, sudor, me pero imagino. se puede. ¿Qué más tengo por acá? Salud mental. De hecho, por lo que les contaba que me pasó en la práctica, yo por eso mismo no quise seguir en el sistema, porque yo vi en riesgo mi salud mental, en términos de estrés, en términos de tener que batallar contra un sistema por hacer, o sea, por querer hacer lo que me enseñaron a hacer en la USACH o en la universidad, y que no me dejaran. ¿Cachai? Entonces, para mí el tema de la salud mental es súper importante. No sé si ¿alguien tiene alguna experiencia al respecto de salud mental, estrés, depre o Yo, la primera práctica, qué te pasó con eso? que no me pasó, Ah, ya, con eso que ya no me me dicen pasó, mucho. pero mira, la punta del iceberg era que la profe guía que yo tenía, que era que 5 años mayor que yo creo, pero me hizo el segundo semestre así un infierno, al punto que estuve como un mes con un colon irritable así terrible, no podía comer nada, los dolores eran horribles. Entonces yo intentaba como hacerme la cabeza de como ya, un día menos y no, fue imposible. De hecho, terminé la práctica antes, me la reprobaron igual, pero fue porque la situación se hizo insostenible, Wow. tanto por parte de ella como docente y como del ambiente de colegio. No daría más detalles porque sería como desbloquear recuerdos de Vietnam, pero No, está bien así, está bien, sin detalle. Yamil te iba a decir algo.
que primero que yo recogí al Gonzalo, ¿sabes? Ah, ya, chuta. Sí, yo lo recogía toda la semana. No, lo otro es que yo estuve haciendo un reemplazo en el colegio en donde yo hice la práctica y resulta que el ambiente nunca fue malo, pero yo siempre me veía como disminuida en todos porque como yo estaba recién llegando, iba a estar un rato y supuestamente yo conocía el colegio, pero yo lo conocía como practicante. Yo no lo conocía como la profesora. Entonces, habían cosas que yo no sabía, habían cosas que habían cambiado y, y terminé teniendo tantos problemas en tan poco tiempo, que yo estaba tratando como de bajar el estrés, porque yo igual vivo como con un estrés constante. Eh, yo creo que es como de profe eso, terrible, pero de profe. Em, y no, era terrible. De hecho, yo terminé ese reemplazo y fue como, no vuelvo nunca más a este lugar. No vuelvo nunca más a este lugar. Y de hecho, efectivamente, nunca más volví. Nunca Incluso más. me volvieron a llamar para hacer otro reemplazo en algún momento y no volví. Wow. Uy, en mi caso fue más extremo tal vez. Pero el 2018, por el que salí de un colegio en el que llegué de reemplazo y después tuve de titular, por una niña de sexto, que se llama Scarlett igual. Eh, porque yo le puse un rojo, no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo exactamente qué pasó, pero ella dijo que yo le había dicho que se tenía que ir a tomar la pastilla. Y la mamá era la presidenta del centro de padres, así que en el colegio le creyeron y a mí al tiro, pa. Encima me lo avisan un día como a las 11 de la mañana y tenía clase hasta las 4:30. Tuve que seguir haciendo clases como si nada hubiese pasado, o sea, me la lloré toda, pero como sola, ¿cachai? Y aguanté como 2 semanas que estuve mal, onda con ansiedad, crisis de pánico, todo, y hasta que tuve que buscar ayuda porque no podía. Y aparte hubieron situaciones como de colegas y todos que en el fondo como que todos te dieron la espalda y fue súper triste. Y dudé de mi vocación, dudé de tantas cosas, fue así como, ¿quién me mandó a hacer esto, a estudiar esto? Y estuve un mes y medio con licencia psiquiátrica y con Uf, apoyo psicológico como 4 meses. Y gracias a eso como que ya saqué herramientas, lo logré, como que me sobrepuse. Bueno, después obviamente me echaron, era obvio, era como ya era el destino ese año, pero sabéis que llegué a un lugar mucho mejor, así que yo ahí como que doy gracias y aparte que trabajaba toda la semana acá en Renco, que me queda cerquita, vivo en Cerro Navia, pero ahora en Conchalí, pucha, los 2 días que voy es maravilloso y doy gracias en su momento a mí misma, me digo, Scarlett, bien, bien, porque pucha, no decaí, pues, ¿cachai? No, claro. no eché todo por la borda por esa situación y aquí estamos. Oye, ahora, Bien dato, cañón. dato curioso, ¿no? Tanto en el mundo laboral común y corriente y el mundo de los profesores, las instituciones son muy poquitas las que te prestan ropa cuando hay temas de salud mental. Son muy poquitas. O sea, si usted tiene problemas de salud mental, perfecto, rásquese con sus propias uñitas, si nosotros no tenemos nada que ver acá. Bueno, y finalmente, el desarrollo profesional. Tengo entendido, porque mi hermano es profe de historia y trabajó en colegio mucho tiempo, de que todos los veranos pasan por capacitaciones. Yo lo destacaría así como algo positivo. Si bien es cierto, los profesores en realidad no quieren tomar esas capacitaciones porque de repente no son las mejores, pero sí, pasan en algunos casos por buenas capacitaciones, neurociencia, psicología del aprendizaje, cómo abordar situaciones de riesgo, primero auxilio. Eh, y son en algunos casos capacitaciones atingentes, es decir, son útiles para el quehacer docente. No sé, en el caso, bueno, la Scarlett, tú me imagino que has tenido que pasar por esas capacitaciones. Sí, pero hay algunas que nunca las usamos después. Ya, sí, 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 po, lo Perdón, típico. pero de ABP, por ejemplo, de aprendizaje en base de proyecto, nunca lo usamos. Yo no sé, siento que fue tiempo perdido. O sea, el aprendizaje está, pero a veces el llevarlo a la práctica, aplicarlo, está ahí como el tema. Sí, Pero sí, siempre capacitaciones, de repente, pues en las vacaciones de invierno, menos mal que no, pero en Renca sí me pasaba que eran como unos 3 o 4 días que tenías capacitaciones y después en el verano. Pero acá no, sé que solo en el verano y son cortitas.
Y siento que son muy bien ahí, súper atingentes. Y sobre todo hace poco nosotros tuvimos una como del tema de lo que significa el transgénero, todo lo que es los nuevos conceptos que muchos los teníamos, o sea, no yo, pero mis coleguitas sí, los más antiguos sobre todo, más cuadraditos, los tenían súper mal, porque tenemos dos estudiantes mujeres que ahora son transgénero y son hombres. Vale. Entonces, esto gatilló que nosotros tuviéramos una capacitación al respecto hace como un mes, y sabéis que eso fue súper bueno, porque ahí uno aprendió cómo tratar desde la experiencia, porque fue desde una fundación hacernos la capacitación y todo, y creo que esas cosas son como que te sirven igual para la vida, o sea, no solo como en el trabajo en el que estamos ahora, pues, en que estoy en colegio, sino que como para enfrentar la vida, de repente uno nunca sabe a quién puede pasar a llevar, y yo creo que eso es súper importante. Así es. Bueno, como un ejemplo ahí. Gracias, Carles. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, este punteo que hay acá es exactamente el mismo que yo quiero utilizar para hablar de educación superior y más allá, ¿ya? O otro ambiente de trabajo. Entonces, este cuarto punto tiene que ver con enseñar inglés en la educación superior y en otros contextos, en base a mi experiencia, que quizás puede ser súper limitada, y vamos a hablar de algunos pros y contras de cada uno de esos elementos de mi experiencia, ¿ya? Entonces, hasta el momento he trabajado en hartos lugares, quizás no son tantos como algunas otras personas, pero yo considero que harto, ¿ya? Mi primera experiencia fue el británico, por supuesto, pero fuera de eso, al británico lo considero como al final. Trabajé en AYEP. Después de un tiempo pasé por Duoc. Trabajé en un diplomado para profesores de educación básica de San Bernardo con la USACH, que lo considero porque igual es parte de, ¿cómo decirlo? Estuve solamente un semestre en esta instancia, pero lo considero primero porque somos usachino, y también nos da una idea un poco de cómo funcionan estas como pseudo capacitaciones. Actualmente me encuentro trabajando así casi de tiempo completo en un preuniversitario, y después de a poquito les voy a contar de qué se trata lo que hago ahí, y finalmente, como les decía, el británico, ¿ya? Obviamente clases particulares y un montón de otras actividades que me ha tocado hacer solamente por ser profe de inglés, ¿ya? Que eso es maravilloso porque el ser profe de inglés te abre, como dice el dicho y el gobierno y todo el cuento, te abre puertas. Ya trabajé como recepcionista de turistas en Valparaíso, en el puerto. Trabajé para un operador turístico de Santiago que se llama Santiago Freak Tours. De hecho, en alguna oportunidad publiqué en el centro de alumnos de profesores, o sea, de pedagogía en inglés, para invitar a estudiantes de la carrera que fueran guías turísticos, y algunos trabajaron conmigo. Me tocó capacitar y evaluar, o sea, evaluar y capacitar guías, y fue una experiencia maravillosa. Trabajé en un banco por 3 días porque necesitaban ejecutivos bilingües. Al final renuncié porque no era lo mío. Y así, pues, he tenido mucha experiencia solamente por hablar inglés o por ser profe de inglés. Ahora vamos a la parte importante, que lo que tiene que ver con los pros y los contras. Si nos vamos al tema del salario, al tema del sueldo, nos vamos a encontrar con hartos pros y con hartos contras, ¿ya? O sea, el primer contra de trabajar en cualquiera de estos sistemas es que el sueldo no es constante, ¿ya? Es decir, cuando yo entré a YEP y cuando entré a Duoc, eran contratos de plazo fijo. Entonces tú iniciabas el semestre, terminabas el semestre y nos vemos hasta el próximo semestre o hasta el próximo año. Hoy día Duoc cambió la dinámica, ya no tiene el contrato de plazo fijo, todos los profesores parten con un contrato de plazo fijo que es como de un semestre o de un año, y después pasan a ser de planta. Hicieron unas modificaciones contractuales, del sueldo y un montón de cosas medias raras, pero hoy día, por ejemplo, Duoc, dentro de las instituciones de educación superior técnicas, es una de las que mejor paga, ¿ya? Lo mismo pasaba con AYEP, de repente, no sé, te contrataban te hacían contratos por cada curso que tú hacías, o sea, te hacían un contrato y te iban agregando como anexos de contrato en la función de
de qué tantos cursos tenías, ¿cierto? Y eso te lo dividían, el total te lo dividían en la cantidad de meses que ibas a trabajar. Era bastante interesante, no era mucha plata, era un poco más que los colegios. En la USACH era muy bueno, en el diplomado que me tocó participar era muy bueno el valor hora, pero era limitado y sin posibilidad como de proyectarte haciendo lo mismo con otras personas o con otras instituciones. El británico partí como profe boleta, igual que todo el mundo. Hoy día tengo un contrato de 9 horas. Hay distintas categorías. Cuando tú partes en el británico, eres como lo peor de lo peor. Ganas muy, muy, muy poquito. Y en la medida que vas como ganando años de experiencia, certificado internacional, tu título profesional, etcétera, cuando, por ejemplo, estás en quinto año, te pagan el mínimo, que son como, no sé si lo habrán cambiado, pero no creo que pase las 4 lucas la hora. Y una vez que te dan el título, ganáis como 4.500 por hora, una cosa así. Aún así sigue siendo mejor que colegio. ¿Ya? Y es hora cronológica. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, Duoc a mí me pagaba por hora cronológica también, pero la hora de clase de 90 minutos eran 2 horas cronológicas. Es decir, te pagaban como un delta por esos 30 minutos para que tú prepararas tu clase, revisaras pruebas o tomaras asistencia. ¿Ya? Vamos a la parte de condiciones laborales. Todas estas instituciones, excepto el británico, te entregan todo lo necesario, no, perdón, la IEP y el Duoc, la USACH igual parece, te entregan todo lo necesario para que tú hagas tu trabajo. ¿Ya? Es decir, te entregan el libro, te entregan una plataforma virtual, te entregan absolutamente todo. ¿Ya? En algunos casos, hasta la planificación. Por ejemplo, IEP y Duoc tienen la planificación lista, las pruebas están listas, en el británico exactamente lo mismo. En cuanto al ambiente de trabajo, esto debo decir que es una de las mejores cosas que hay fuera del sistema escolar. El ambiente de trabajo en educación superior se caracteriza porque la mayoría de los profes está como en la misma onda. O sea, son profesores que no quieren estar en el sistema escolar. Hay algunos que sí y que complementan. Trabajan en el sistema de educación superior y tienen alguna horita en el sistema escolar porque es necesario complementar. Pero la mayoría lo utiliza como punto de fuga. ¿Ya? Lo raro, pero, o sea, es raro pero entendible a la vez, es que hay mucho magíster. ¿Ya? Por ejemplo, en Duoc me topé de los, no sé, 30, 40 profes que éramos, 10 magíster o más. En el IEP lo mismo. Y eran profesores que habían hecho su magíster con la intención de entregarle un mejor servicio al sistema, pero se dieron cuenta de que en realidad, oye, mira, yo tengo magíster, ¿cuánto pagan? No, lo mismo que un profe sin magíster. No, pero es que yo tengo magíster, pues si yo invertí en mi educación, yo invertí en mi capacitación, necesito que me lo retribuya. Eso es lo que ofrecemos. Entonces, el magíster no vale mucho en el sistema educativo, por supuesto, no en todos los lugares, hay lugares que son distintos, pero es la tónica. ¿Ya? En el caso del preuniversitario de profesores, también son todos profesores que escapan del sistema y son secos. Es algo que me ha tocado ver tanto en IEP, Duoc, en el británico también. Hay mucho profesional que es intelectualmente muy capacitado. ¿Ya? Y eso es enriquecedor por donde se le mire. ¿Ya? Estas cosas de que yo les mencionaba al principio, es que las riñas entre profesores, que te aíslan, que te hacen la ley del hielo, no existe. No existe, yo jamás lo vi. Jamás. Quizás he sido muy, muy afortunado, porque obviamente siempre en los distintos lugares de trabajo uno se va a encontrar con distintos tipos de personas, pero yo he tenido la suerte de encontrarme con ambientes de trabajo muy agradables y de mucho apoyo, de apoyo mutuo, sobre todo, por ejemplo, en Duoc. Oye, ¿sabes que no tengo una actividad para hacer esto? Toma, aquí tienes 5 actividades. Oye, no sé cómo funciona la plataforma, mira, yo te enseño. Oye, no sé cómo pasar la lista, pasé mal la lista, no sé qué. Siempre había un profesional, un colega, dispuesto a tenderte una mano, no importa si no sabías, si te mandaste algún condoro o cualquier tipo de situación que pudiese ser conflictiva. ¿Ya?
Si hablamos de ambas, las condiciones de trabajo y el ambiente laboral, se van a dar cuenta que en todas estas instituciones, excepto el PREU de profe, porque es un universo paralelo, el profesor no vale absolutamente nada. ¿A qué voy con eso? El profesor en estas instituciones no tiene pito que tocar, no tiene ni voz ni voto. En el colegio tú tienes algo de voz y voto y puedes hacer y deshacer dentro de tu sala de clase, con cierto límite, por supuesto, pero en estas instituciones tú estás obligado a hacer lo que la institución dicta. Si tú te sales de eso, lo más probable es que al estudiante le vaya mal, ¿no? En la prueba, porque lo que está en el libro es lo que se evalúa, ¿cierto? No puedes salir de la sala de clase, no puedes llevar a los estudiantes a terreno, no los puedes llevar al patio. Entonces, el profesor es como un reproductor de lo que la institución dice que hay que reproducir solamente, ¿ya? Entonces, eso lo podríamos considerar como un punto en contra. Ahora, ¿cómo se llama? La carga laboral, que nos podemos devolver un poquito a las condiciones de trabajo, es mínima, es decir, se reduce solamente a hacer tu clase. ¿Ya? En algunos casos tienes que planificar, sí, o sea, no tienes que desarrollar una planificación, pero tienes que preparar tu material. Pero si no lo preparaste, la institución te tiene todo. En algunos casos te tienen el Power, el libro, y tú con el libro prácticamente no necesitas más material, porque está el texto, está el audio, está la conversación, está la lectura. Por supuesto, hay profesores que están muy en contra de que el libro haga la clase, y es súper válido, pero están invirtiendo tiempo y energía que la institución no les paga, ¿ya? Como lo que pasa en algunos colegios, que tú tienes, por ejemplo, horas de colaboración o horas de planificación, Vamos a la parte de los estudiantes. Tanto como en AYEP, como en Duoc, y en muchas otras instituciones, el inglés es obligatorio. Y los estudiantes no quieren estudiar inglés, a pesar de que entienden de que en algún momento el inglés va a ser necesario para ellos en el mundo laboral, y que ¿cómo se llama esto? Es necesario, ¿ya? Entonces, a pesar de eso, los estudiantes igual son como negados para el inglés, porque es un cacho para ellos. O sea, para ellos es más importante, por ejemplo, para los estudiantes de preparación física que yo tuve en ambas instituciones, para ellos es más importante aprender cómo funciona el entrenamiento, cómo funciona la fisiología del cuerpo, en vez de saber inglés. Lo mismo me pasó con estudiantes de turismo en Duoc. Una vez un estudiante de turismo me dijo: profe, ¿y por qué estamos viendo cómo ir a comprar? Así como que no me sirve, porque estoy viendo los precios, los tipos de ropa y los precios, que no me sirve esta cuestión. Y yo, chuta, lamentablemente le dije: esto es súper necesario para tu trabajo, o sea, ojalá nunca te toque lidiar con algún gringo que venga de compras, ¿cachai? O sea, para que no lo tengas que ayudar con este contenido. Entonces, hay muchos estudiantes que vienen con una historia del inglés del colegio, así como que odian al profe del colegio porque el profe era muy, muy, muy pesado, o que nunca le entendieron. Entonces hay hartas trancas en educación superior. En el británico, la mayoría quiere aprender, entonces la mayoría pone de su parte, participan harto, como que uno no tiene que como batallar con el estudiante para que el estudiante aprenda, porque estudian incluso. No todos, pero estudian. En cuanto a la salud mental, si bien es cierto, como les decía anteriormente, en los colegios, nadie se preocupa de tu salud mental, nadie. Hay muchos menos problemas de estrés, hay muchos menos problemas de ver profesores que hacen su pega así como a la mala, porque están rendidos al sistema, ¿cierto? A mí me tocó en mi práctica profesional ver profesores que literalmente hacían un muy mal trabajo, porque ya no querían más guerra, o sea, tenían 44 horas de contrato y eran 43 de aula. Entonces, era poco y nada lo que podían preparar su trabajo, no lo hacían de buena gana. En cambio, en estas instituciones me he topado con profesionales que están altamente capacitados, tienen el tiempo suficiente para preparar sus clases, y yo no sé si podría ser como un punto a favor, un punto en contra, pero no es mucho lo que hay que preparar. Una vez que ya tienes un par de años de experiencia en el rubro o en este tipo de instituciones, no es mucho lo que hay que preparar, porque uno ya es reciclar.
hay mucho de reciclaje, porque es siempre lo mismo, básicamente. O sea, tanto en AYEP como en Duoc, en el Preu de Profe. En el británico es distinto porque hay niveles que son más altos, pero normalmente se enseña inglés a niveles muy, muy elementales. Y en el desarrollo profesional estamos al debe. ¿Ya? En todas estas instituciones estamos muy, muy al debe en cuanto a desarrollo profesional. Por ejemplo, cuando entré a AYEP, en AYEP todos los funcionarios tienen que hacer capacitaciones, pero que son capacitaciones administrativas. Te tienes que aprender la misión y la visión de la institución. Por ejemplo, AYEP trabaja por competencia, no por competencia, por habilidades. No me puedo acordar cómo era el concepto. Entonces había que aprenderse el modelo y te hacían una clase virtual donde tú tenías como que aprender. AYEP en algún momento quiso, bueno, ya digitalizó todos sus procesos y todas sus clases, entonces nos capacitaron en Blackboard y en Moodle. Y tuvimos que tomar capacitaciones que duró como, no sé, 1 o 2 meses. Nos enseñaron a hacer tutores virtuales. Y fue bastante bueno, pero en realidad muy poco útil porque yo, por ejemplo, nunca tomé esos cursos, nunca hice clases virtuales. En Duoc, las capacitaciones son para algunos. ¿Ya? Son seleccionados con los dedos de la mano, el jefe así como que se acerca a ti y te dice, ¿te gustaría capacitarte? Toma, aquí tienes una capacitación. Pero así como que hayan concursos públicos para capacitarse, nada. O algo como masivo para todos los docentes del departamento de inglés, no. ¿Ya? En la USACH, es muy poquito lo que estuve, no sé cómo funciona. En el británico tenemos sesiones como de training todos los veranos, que los profesores con contrato estamos obligados a ir porque es parte de nuestra función. Y normalmente se caracterizan porque o son nuestros mismos colegas los que hacen una charla, en algunos casos muy, muy buenas, en otros casos muy poco útiles, muy poco atingentes a la realidad del británico. Eh, eh, y en la mayoría de los casos son capacitaciones en las que en realidad uno no quiere participar porque está obligado a, no es como que uno diga, me gustaría participar en esta capacitación porque me llama la atención, para nada. Hasta el momento, chicos, dudas con lo que le he ido contando. ¿No? ¿Algún comentario? Yo sé que Yamir, Gonzalo, ustedes tienen experiencia en esto, algo que se me haya quedado en el tintero. Que yo también tuve una capacitación en Blackboard, y yo la tengo que ocupar. Ya. Ya. Mira, yo empecé a trabajar, por ejemplo, mi primer trabajo fue en una institución de educación superior que fue en Vale. el Instituto Profesional ISEL, Ya. uno que de hecho ya ni existe, queda en calle 18, Parece ya que ni no existe. existe. O sea, todavía existe el ISEL, pero eso particularmente ya no existe. Por supuesto me pagaban pésimo porque todavía no estaba titulada, entonces como que se aprovecharon un poco del asunto y, y yo solo quería experiencia, entonces fue como ya démosle. Eh, y me pasaron como cosas bien similares. Si lo pienso así como ahora, el sueldo era como muy similar a lo que paga el británico. Las condiciones de trabajo la verdad que no eran muy buenas, no había ni sala de profe, no había ni sala de profe, pero por ejemplo yo también yo hice muy poco tiempo clase en la YEP, de hecho que sí, ni siquiera lo considero y a veces ni lo cuento, porque Ah, chuta. estuve como una semana, no me fui por problemas personales, la verdad es que me queda demasiado lejos y yo vivo al otro lado de Santiago, entonces me era muy difícil, pero por ejemplo si comparo como las dos situaciones, eran mundos totalmente diferentes, en el YEP tú tenías todo, todo. Todo. Y también me pasó eso de como que la gente con la que uno se topaba era muy diferente, por ejemplo, a la del colegio. En el colegio uno se topa con profes que igual con mucha energía algunos y otros como devastados y muertos. En vida, a las 8 de la mañana ya están muertos. Y a las 10, ¿para qué? Pero por ejemplo, yo cuando llegaba a Licel, por ejemplo, yo hacía clases en vespertino. Yo llegaba a las
no sé, 7 de la tarde y estaban todos felices. Y estaban todos felices, entonces era algo súper diferente, súper diferente. Y lo de los estudiantes es diametralmente diferente por una cosa que también es como un poco el rango etario, porque no sé, cuando yo trabajé en colegio, yo trabajé en cuarto, quinto básico, de kinder a quinto básico más o menos, yo hice clase, cuando trabajé en colegio. ¿Y qué me pasó en las otras instituciones? Todo, me acuerdo en el ISEL tenía alumnos desde 18 a 65, 70 años en un mismo curso. Entonces eran realidades diametralmente distintas que realmente no me atrevo a comparar. No me Claro, atrevo a compararlas porque no voy a comparar un niño de 10 años con una señora de 60. no, por supuesto. Ahora, Eh, ahora la lógica del ejercicio que yo propongo es como, por supuesto, ver los pros, los contras y ver que en realidad te puede sacarle provecho a estas cosas. Mira, Stephanie dice en el chat, me pasó con el Andrés Bello, que te dan todo. Fui a reemplazar a una profe, bien un profe del tránsfugo, y en la USACH, a pesar de que tenemos lineamientos para seguir, hay algo más de libertad para hacer clases. Sí, Sí, sí. sí, en eso puedo Eh, complementar. Ponte tú, en el mismo programa donde trabajamos con la Steffi, si bien nosotros tenemos un programa de ya, de estas son los contenidos y las funciones que tenemos que pasar por cada unidad, es prácticamente un laissez-faire, porque el, con la Stephanie de repente nos compartimos un material y la clase que yo hago es totalmente opuesto a lo que hace la Steffi, pese a que de repente tenemos niveles similares, o también con otros colegas que también nos vamos complementando las actividades, pero en la forma en que vemos la materia es totalmente distinta, independiente de la carrera en la que estemos enseñando. Claro. Por ejemplo, en Duoc no pasa eso. En Duoc todos los profes hacen lo mismo. Son como máquinas de reproducir el contenido. Ahora, una de las cosas que me gustaría complementar, chiquillos, tiene que ver con lo que decía Yamir, que te dan todo, ¿cierto? La Steffi también dice lo mismo. Pero a pesar de que te dan todo, en todas las instituciones, no sé, en los colegios, bueno, yo cuando entré a la práctica, muy poco me dijeron, mira, esto se hace así, así, así. Asumen que tú eres un profesional del área y te dicen, haga lo suyo. ¿Cachai? En ningún momento pasas por una inducción. Yo vine a pasar, fíjense acá, vine a pasar por inducciones en AYEP en el segundo año, no en el primer año. O sea, como que te adaptas como por la tuya nomás. O sea, no hay como, mira, esto funciona así, esto funciona así. ¿Cachai? Ahora, probablemente yo partí en AYEP en el 2014, terminé el 2016, hice 2017 y 2018 Duoc. Probablemente de esa época hasta ahora muchas cosas han cambiado, pero aún así, o sea, insisto, la carga laboral, cuando hablamos de working conditions, es mínima, pero mínima en comparación al colegio, por ejemplo. En educación superior, tú haces tu pega y chao. Y olvídate de tener que responder correo, o sea, puedes responder correo, pero no tienes que trabajar como de noche, quedarte el fin de semana. Obviamente hay que cumplir con ciertos, ¿cómo decirlo?, tiempos. Hay que entregar las notas, hay que entregarlas antes de cierta fecha. Hay que hacer las pruebas en una fecha en particular, para que todos los estudiantes tienen fechas de prueba en cierta semana, pero es lo mínimo. O sea, es como que uno se pusiera a reclamar porque, oye, pero ¿por qué tengo que hacer la prueba en esta fecha? No tiene mucho sentido. O sea, es tan poca la carga de trabajo que uno tiene en estas instituciones de educación superior que en realidad uno lo hace con agrado. Y además que tienes todo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en AYEP y en Duoc teníamos salas de profesores que eran auditorios, casi, del tamaño. Teníamos escritorios para trabajar, computadores decentes para hacer lo que teníamos que hacer. Tanto AYEP como Duoc me dieron correos institucionales con acceso a Office. Entonces yo pude instalar Office en todos mis dispositivos de forma gratuita. ¿Cachai? Hasta pude compartir cuentas de Office. Entonces, no, y además el tema de todo o sea, te entregan, por ejemplo, un Drive, pero el OneDrive, que es de Outlook, con 1 tera de almacenamiento. ¿Cachai? Entonces, como que uno no tiene que estar buscando recursos, o sea, tenéis todo digitalizado, y si ya tú quieres, por ejemplo,
¿Quieres imprimir algo? Ya, ahí ya empiezan las limitantes. Por ejemplo, AYEP muy poco me dejaba imprimir y Duoc me daba 200 copias por semestre para 10 cursos. Entonces no era muy útil el tema de andar sacando copias, pero aún así el tema es bastante mejor. La Steffi dijo algo y depende del tipo de curso que tengas, ahí varía si tienes que hacer tu programa o seguir lo que se propone, ¿cierto? Ahora van a seguir siendo inexistentes. Claro. Bueno, Bueno, chiquillos, yo dígame. trabajo en colegio público, y este año empecé en la USACH. Ya, igual es como, pero a diferencia del tema así estructurado, en mi caso fue como, tome, aquí tiene los contenidos que tiene que pasar, arréglesela, en cuanto, porque son análisis y redacción de ensayo y Claro. literacidad, que son cursos de primer y tercer año de la carrera de pedagogía. Pero debo decir que en la parte de salud mental, yo voy feliz, llego feliz a los USACH, hago mis clases feliz, no me importa tener que leer 80 trabajos el fin de semana. Ya. Pero llega el fin de semana y sé que el lunes tengo que ir al colegio y es una angustia horrorosa por cómo está el sistema en este momento. Entonces, es como, da un poco de risa porque la Missy me dice, ¿y usted ya quiere dejar el puro colegio y venir para acá? Yo sí, quiero dejar el colegio y venir para acá. Quiero trabajar todo el día acá. Como lo supo. como lo supo, claro. Porque de verdad es un ambiente diferente. Aparte que de verdad llega un punto en que uno igual se cansa todo el año ver el verbo to be. Y por último, a mí me motiva intelectualmente el enseñar otras áreas del inglés que no sean lo común. Oye, eso que dices tú respecto del desarrollo intelectual o de la motivación intelectual, en AYEP y en Duoc, por Dios, se respira, pero por todos lados. O sea, imagínate que los profesores de las carreras técnicas son profesionales del área y en algunos casos son docentes universitarios, no todos, por supuesto, hay muy poquitos que son docentes que han tomado cursos de pedagogía en educación superior. Pero no sé, te codeas constantemente con enfermeros, con odontólogos o técnicos odontológicos, kine, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros informáticos, y se aprende pero muchísimo, te juro que se aprende demasiado. En las otras experiencias laborales que yo he tenido, afortunadamente he tenido que usar el idioma de una forma totalmente distinta que como se usa en el colegio, que en el colegio tienes que limitarte a lo básico. Me ha tocado ver profesores que se les atrofia el idioma y no salen del presente simple y del presente continuo, y de repente cuando tienen que expresar una idea un poco más abstracta, no son capaces de hacerlo. Y me tocó, por ejemplo, ya aterrizando un poquito a lo que me ha tocado hacer acá en el Preu de Profe, este verano me mandaron a vender cursos de preuniversitario a Temuco, y dentro de ese proceso de venta tuve que entrevistar a profesores para que hicieran el taller de inglés en el Preu de Temuco, y yo estoy a cargo de esa profesora que quedó allá. Y me van a creer que de los profesores que tuve que evaluar, nadie había hecho clase en preuniversitario, porque no se usa eso de hacer clases de inglés en Preu, es muy, muy poquito. Y tuve que decirle que no a 20 profesores porque no hablaban inglés. O sea, profesores que cometían errores básicos de pronunciación, errores básicos de gramática, pero básicos, así como los comparativos, los superlativos. Mortificulta. Sí. O el Mortificulter. El ¡Oh! mortificulter. El Mortificulter. Entonces, es impresionante el daño, o sea, no es, suena feo, suena como muy, muy dramático, pero de repente el sistema educativo al profe de inglés le hace mucho daño porque lo coarta mucho en su desarrollo como lingüístico. Pero es verdad, porque Yo, por uno siempre ejemplo, tiene que estar nivelando para abajo. Lamentablemente, no puedes subir el nivel porque los niños que van más, que no han desarrollado la habilidad necesaria, se van quedando atrás. sí, Y eso como que es tu culpa, no es culpa de nadie más que tu culpa. Uno siempre se siente culpado ahí en el colegio. Oye, perdona Y la pregunta, pero oye, Gata, Scarlett, ¿de casualidad a ustedes dos no se le ha atrofiado el idioma a causa de ello? A mí un poco. Sí, un poco. A mí un poco, y de hecho ahora que estoy en los SAT, los primeros días, bueno, aparte que yo venía de una operación igual,
me cuesta de repente como que agarrar el ritmo. Como que ya ahora ya que llevo un mes haciendo clase, Ya agarraste trote. estoy ya agarrando más trote y todo, pero es que en el colegio les empiezo a hablar en inglés y los cabros están así como... ¿Mm? Estoy esperando Yo que que la hago luz de, divina, hago de pre-kinder a octavo, entonces hago... yo los Espero molesto, los chiquillos, subtítulos. la luz divina que está mirando al cielo no le va a traducir lo que estamos haciendo. Así que por favor haga algo, ¿cachai? Están todos así. Sí, pues, pero Bueno, y mira, aparte de eso, yo siempre, perdona Scarlett, yo siempre he pensado que el hecho de que el inglés sea obligatorio es una limitante para nuestra pega. O sea, los chicos debiesen estar en nuestras clases de manera voluntaria, no no de hay ni manera obligatoria. taller. Po. Acá no, tienen talleres como extra programáticos, pero a esa hora yo tengo que hacer clase al tercero. Y hay muchos niños que preferirían tener como taller de inglés y no se les da la posibilidad tampoco. Sí, pues. ¿Cachai? Y lo otro que iba a decir, que en el fondo las mismas adecuaciones en los colegios se ven mucho, y la Cata lo mencionaba al principio, cuando estábamos hablando antes de iniciar con la grabación en sí, pero el tema de los niños con necesidades educativas especiales es heavy. O sea, de verdad que es algo que antes era tan invisible, que ahora es como si, no sé, como que se explotó este tema. Yo Yo creo que tienes niños normales, entre comillas, yo creo que 10 niños por curso. Yo tengo, por ¿Cómo ejemplo, adecuas? en un Uno no curso tiene de idea. 20, yo en un tercero básico tengo 20 estudiantes, de esos 20 estudiantes, 11 son del PIE, y de esos 11 del PIE, 3 son con TEA. Oh, No, imagínate con los trastornos permanentes que de repente uno no sabe cómo reaccionar. Hoy día un niño, bueno, a mí no me tocó, cuando yo llegué a hacer clase del quinto lo habían retirado porque había estado gritando toda la mañana, porque es autista, ¿cachai? Y no dejaba hacer clase. Entonces tú de repente dices, pero conmigo es brillante, porque esos niños tienden a focalizarse en cosas que los niños comunes o normales no. Pero es súper complicado porque está esto punitivo del colegio, no, que el niño no sé qué, que antes lo echaban de la sala en inglés, era como el niñito del profe que había antes, era como, ya este niñito casi es tonto para el inglés, chao, se va. Eximido. Entonces cuando los tomé, era súper complejo cómo lo abordabas, entonces todas esas cosas de repente es como, ¿cómo lo hago? ¿Cachai? No tengo las herramientas para adecuar una evaluación. O sea, ¿quién me enseña a mí a adecuar una evaluación? A poder llegar a todos los niños, a adecuar toda una clase, más encima que uno llega en pañales, lo que mencionabas delante, que come, ya, usted es el experto, vaya. Y es como, ¿cachai? Y los textos ministeriales que no tienen ni pies ni cabeza, porque de verdad que es como un rompecabezas y tenés que ver qué me sirve de aquí, de allá, del otro lado. Planes y programas no coinciden para puede nada con los ser. libros. Yo no sé qué onda las licitaciones, yo no sé si ahí corren mucha coima o qué, pero de verdad que no tienen ninguna relación una cosa con la otra. No Ahora, sé. mira, uno de los factores como a favor de la idea de trabajar en educación superior es que está todo súper controlado. Entonces, Como a ti regulado. te pasa, la planificación es una copia fiel del índice del libro. Entonces, tú tienes todo ahí para trabajar. Entonces, o sea, tendréis que ser muy mal, profe, tendréis que tener muy malas habilidades de desarrollo de material o de preparar una actividad para no poder hacer una buena pega en educación superior, o por lo menos en las instituciones donde yo he estado. No, y los Ahora, libros los cambian. Hay algunos lo han cambiado, los de educación básica. De un tiempo a esta parte, como que todos los años cambian uno. Entonces, eso también te va retrasando en cuanto a, pucha, ¿qué material busco de apoyo como para seguir con mis planificaciones? Y al final te estresáis, ¿cachai? Entonces tenés que ver qué te sirve del libro nuevo y como que, sí. no, es como, ensayo y error constante. no, Y terrible. nos devolvemos a esto, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Oye, mira, creo que estamos cerca del tiempo. Me gustaría hacer como una ronda de conclusiones, ¿ya? Bueno, primero que todo, working at school is not the only option. Y siempre lo he pensado, siempre lo he pensado. Yo de repente dije en una oportunidad, si me quedo sin pega y no puedo trabajar ni en un colegio, ni en un instituto, ni en el británico, no voy a estar tranquilo. O sea, porque tengo para trabajar en donde se me ocurra, ¿ya? Prácticamente. Quizás yo, porque soy más inquieto, quizás no todos tienen las mismas capacidades, pero solo por el hecho de saber inglés, tenéis muchas opciones. Ahora, probablemente la plata, el sueldo no puede que no sea tan estable como en el colegio, pero es mucho mejor. Excepto por los meses de verano, así como
enero, febrero y marzo, o febrero y marzo en algunos casos, quizás no sea tan bueno, pero hay como una compensación. O sea, yo conozco muchos profesores, o conocía profesores de Duoc que se sacaban la mugre durante 10 meses y hacían todos los reemplazos habido y por haber, y esa plata después la dividían en 12, así de sencillo, y tenían sueldo, tenían un muy buen sueldo, entonces les daba lo mismo. De verdad que les daba exactamente lo mismo quedarse sin pega enero y febrero. Pues bueno, en realidad sin sueldo, febrero y marzo, porque el último sueldo te llega a final de diciembre y bueno, tenéis plata para enero. Pero esta cuestión es indiscutible, o sea, las instituciones de educación superior tienen muchísima más tecnología, muchísimo más recursos, tanto, mira, imagínate que yo entré, en AYEP no, pero en Duoc teníamos un libro digital, los profesores todos se peinaban con Kahoot, de hecho era como la app más prostituida, perdona la palabra, pero era literalmente la aplicación más prostituida de todo el instituto. O sea, yo llegué a hacer clase y me dijeron, oye, podría usar Kahoot y que no sé qué, voy a usar Kahoot Como en que te una lo clase. piden. No, pero espérate, yo iba a hacer Kahoot en una clase y mi alumno, no, profe, no, de nuevo, no. Llevaban 3 semestres usando Kahoot casi todas las clases, entonces me dijeron, no, profe, no lo usé. Y yo quedé así como, chuta, bueno, hagamos clase entonces. Tenemos que, bueno, la atmósfera de trabajo, chiquillo, es 1000 veces más relajada, 1000 veces más amistosa. Por supuesto, se van a encontrar, si es que en algún momento se desarrollan en ese ambiente, Scarlett, te vaya a topar con gente que en realidad no es tan agradable, pero en realidad son tantos los que hay, y son muchísimos los profesores que hay en estas instituciones, porque son gigantescas, que en realidad podías escoger a tu círculo de profesores y te desenvuelves con los que tú quieres trabajar, ¿no? Los estudiantes son muchísimo más independientes. Yo siento que yo como persona, yo como profesional, quizás probablemente a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, yo no tengo la paciencia para los niños, no me la puedo. Entonces, por eso para mí es muchísimo más cómodo trabajar con un estudiante que es más independiente, con el que no tengo que pelear para que estudie, ¿ya? Y si el chico no estudia, como es un estudiante, un adulto, es un independiente, bueno, él verá lo que hace con su tiempo, él verá lo que hace con su desarrollo académico, ¿ya? Yo ahí puse menos trabajo en casa, porque realmente es mucho menos, pero de repente tiende a cero. O sea, llega media hora antes a tu pega en el instituto, o en el instituto profesional o en el británico, llega media hora antes y así tu pega como de casa, así como pasar lista, actualizar el leccionario, ese tipo de cosas, y ya está listo, porque tampoco es tanto lo que hay que hacer. Muchísimas menos responsabilidades, y esto es algo probablemente que no se mencionó, pero si tienes que atender estudiantes, te pagan. Por ejemplo, a mí en AYEP y en Duoc me asignaron en alguna oportunidad horas de atención a estudiantes. Y nunca se usan porque los estudiantes regularmente no recurren al profe de inglés, recurren al profe de la disciplina. Entonces, los de minería van al ingeniero en mina, los de mecánica van al mecánico, pero están ahí con el profe de inglés, ¿no? Porque de hecho la mayoría de los chicos como que apunta a aprobar el ramo con el 4. Entonces no toman las horas de atención estudiante del profe de inglés. Y bueno, finalmente el desarrollo profesional es súper escaso, súper escaso. Entonces igual uno tiene como a estancarse. Igual hay un estanque, ojo, hay un estancamiento en la educación superior para los profesores de inglés, porque los niveles son siempre los mismos y son re pocos los profesores que toman cursos especializados. En mi caso, yo tuve la fortuna de partir en AYEP con cursos de turismo, un curso de inglés aplicado para turismo. Hice minería, hice esos dos parece, sí. En Duoc hice mecánica, que en realidad tuve que aprender todo desde cero, porque a pesar de que uno podría decir, chuta, soy hombre, como el típico discurso, ¿cierto? No tenía idea de mecánica y tuve que aprender desde cero. De repente aparecían partes del auto que no tenía idea que existían y tuve que aprendérmela, tuve que hacerme un esquema ahí con el motor prácticamente, con los nombres de las cosas y después enseñarlo.
y me tuve que autoenseñar, ¿ah? Ojo, que nadie me preparó, que eso es lo peor de todo, que es lo que hablábamos hace un rato, o sea, usted es el profesional, vaya y usted haga la pega. La parte de ESP es súper así. Yo No, también tenía la parte como de ESP es súper así, porque yo he hecho también de turismo, gastronomía, que ahí lo pasé muy bien, me daban comida. Y ahora el programa que estoy haciendo de telecomunicaciones. Ahora bueno, estoy sufriendo un poco porque tengo que aprender sí, pues, telecomunicaciones. Yo no creo que sabe, por lo menos en lo básico, yo que igual me gusta el asunto de la tecnología, y no sé nada. Entonces terrible también como el autoenseñarse, como aprender mucho para poder después transmitir ese vocabulario tan específico que tienen a veces. claro, Oye, y de hecho a mí me pasó algo súper cómico en el Duoc, que en realidad pasa en todas las sedes del Duoc. El inglés de mecánica no lo hace el departamento de inglés, lo hace el departamento de mecánica. Y el objetivo principal que aparece en la descripción, ¿cierto?, en la planificación del curso de mecánica, es que los chicos aprendan a traducir. Están todos caídos, están todos de espalda, pero sí. Entonces yo decía así, pero oye, pero ¿por qué tienen que traducir? No, porque ellos traducen manuales. ¿Pero por qué traducen manuales? No, pero es que ellos no se sientan a traducir el manual, pues tienen que entenderlo para poder aplicarlo. Sí, no, pero es que el objetivo es que traduzcan. Entonces, y tú ves el plan, ya, es perfecto, el objetivo es que traduzcan, pero el plan no está hecho para que uno les enseñe a traducir, pues el plan está hecho para que aprendan vocabulario técnico, de hecho el curso se llama Vocabulario Técnico Automotriz. igual Eh, hay una cosa que dejó la pandemia que ahora se da mucho y que eso a lo mejor podría ser un a favor a futuro, que se están dando muchas charlas, mucho como esto mismo, charlas, capacitaciones gratuitas, no gratuitas, de más acceso para que los mismos profes de educación superior o de colegios podamos capacitarnos en distintas áreas, que antes no pasaba tanto, no era tan conocido. Ahora hay mucho. Entonces, por último, uno se puede ir, por ejemplo, yo que tengo que dar, me quiero especializar en escritura, vi que hay una parte de la Universidad de Harvard que da unos cursos que por un poco de dinero te certifican, por ya, que $200, por decir, y son claro. cursos súper buenos. Entonces, antes uno no tenía acceso a eso, y ahora sí está más abierto, y eso podría después transformarse en un pro para todos. Exacto. Chiquillos, ese ha sido como mi análisis de mi experiencia, los pros y los contras de trabajar en educación superior. Espero que el contenido y la información compartida sea de mucha utilidad, no tan solo para los que están hoy día acá en la presentación, sino que para aquellos que la vean en el futuro. Eh, si por X motivo quedaron con duda o de repente necesitan un poco de orientación como para tomar una decisión en torno a qué lugar trabajar o de repente estará bien las lucas que me ofrecen, de repente si pueden canalizar la duda conmigo o entre ustedes también, yo feliz de compartir mi experiencia y de orientarlo, porque como les decía al principio de la presentación, o sea, he visto muchísimos profesores que no saben para dónde va la micro y creen que solamente porque por ser profesores de inglés el colegio es la alternativa y no hay más, cuando en realidad estamos súper equivocados. De hecho, de mi generación, chiquillos, somos, no sé, de los 40 que éramos, no, probablemente 20 estamos ejerciendo como profe de inglés y los demás no son profes. Están trabajando en recursos humanos, están trabajando en ventas, están trabajando en otras áreas y quizá ni siquiera están usando el inglés. Así que eso, si tienen alguna duda, algún comentario de la presentación, yo feliz lo escucho y de verdad muy contento de haber hecho este trabajo con ustedes, chiquillos. Muchas Gracias. gracias, Marco. Muchísimas gracias. La verdad que lo encontré súper interesante y personalmente me sentí muy identificada. Por lo general me siento muy sola como en lo que yo hago. Entonces ahora me sentí como identificada por primera vez. Yo siento muy inspirada a salir del nido, Dale, volar. dale. De hecho, haz lo que hacen la mayoría de los profes, pues aprovecha tu tiempo libre y búscate una institución. Siempre hay, ¿cómo se llama? Hay espacios, siempre hay plazas de trabajo
en institutos profesionales, centros de formación técnica. Universidades, no hablemos de universidades propiamente tal, porque ya es otra cosa. Pero sí, totalmente se puede. Scarlett, se puede. No, maravilloso. Gracias. Bueno, estamos finalizando. Con esta capacitación nuevamente. Muchas gracias, Marco. Fue maravilloso tu presentación. Gracias. Muchas gracias por tu presentación y quiero aprovechar nuevamente de seguir invitando a quienes nos vean, a que nos sigan en las redes sociales, que nos escuchen en el podcast que va a salir Life After Usage. Ahí también es para saber un poco qué es lo que han hecho nuestros colegas fuera del Usage. Do you believe in life after Usage? Una cosa así. De hecho, Marco, podríamos... Oye, sí, podríamos de conversar. hecho en el podcast me encantaría hablar de mi experiencia en el área del turismo. Ay, me encanta. Me Ay, qué encantaría. entretenido. Lo agendamos. Sí. Agendado, se Oye, agenda, es que- chicas. Se anota. Anotado. Es un mundo totalmente paralelo. En términos económicos no es como la mejor experiencia del mundo, pero en términos de desarrollo profesional, maravilloso. Ay, qué Maravilloso. entretenido. Bueno, se agenda, chiquilla. Se agenda. Bueno, y con eso damos por finalizada esta segunda sesión de nuestro ciclo de charlas y capacitaciones Alumni Association Talks. Me demoré, perdón. Así que muchas gracias y nos vemos Ahora la está bien, está bien. próxima. Chao, Gracias, chicos. Marco. Un gusto haberlos visto.